¿Grabándose? Ujú. Una, dos, tres. Hola, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí y conectarse para ver nuestra siguiente historia. Muchas gracias a todos y también a ustedes. Muchas gracias al profesor Raúl Castillo. Díganos más de usted, profesor, y de sus historias, por favor. Pues nada más recordarles que estas historias me fueron compartidas por alumnos de nuestra escuela, la mayoría de Elgin High School, pero también de Larkin y de otras escuelas del distrito que me abrieron su corazón y su confianza para inspirarte a ti y a usted también, padre de familia. Y la súper conocida ya por todos, nuestra terapeuta que tiene 30 años con su licencia en terapia, ¿verdad, Sherry? Sí. Y se va a presentar. Adelante, Sherry. Hola, gracias por compartir este espacio con nosotros. Nos da muchísimo gusto poder platicar de algunas cosas que a lo mejor no se platica en público, pero son cosas muy importantes con ideas y sugerencias a cómo podemos ayudar a la comunidad. Sí, y a continuación, gracias a los dos por estar aquí y también les quiero comentar que tenemos como invitada, bueno, aceptó la invitación de venir y acompañarnos a una madre de familia y que le interesa mucho precisamente la educación de su hijo, el cómo va, y por eso la tenemos aquí y al final va a participar con algunas preguntas o comentarios. Y empezamos con usted, profesor. Él nos va a leer la historia, una historia real que, como decía usted, le compartieron y le escribió. Y tiene un libro. ¿Cómo se llama su libro, profesor? 100 latinos, 100 historias, segunda edición, búsquenlo. 100 latinos, 100 historias, pero busquen la segunda edición. Y también les comento que aquí en la biblioteca lo tenemos, pueden venir a sacar prestado la primera edición y la segunda edición, ¿verdad, profesor? Ambas están aquí. Aquí están, así que acérquense y pueden llevárselas y pueden ver o releer ya las historias que ustedes han podido ver durante otros programas. Y él va a leer ahorita la historia y al final vamos a compartir y hablar sobre los temas que se abordan en esta historia y hablaremos más acerca de eso, ¿verdad, Sherry? Sí. Gracias. Adelante, profesor. Perfecto. La historia se tituló o la titulé Sin gran pasado, con gran futuro. Cuando tenía 12 años, averigüé que era adoptado. Fue una de las cosas más inesperadas que jamás pudieron haberme dicho. Si mi mamá me hubiera comentado que realmente existen los extraterrestres fuera del espacio, me habría sorprendido menos que averiguar que yo no era hijo de mis padres. Cuando ellos me revelaron esa noticia, se supone que ya era lo suficientemente mayor para comprender, pero no podía resolver cómo reaccionar. No sabía si ponerme triste, enfadado o feliz de que finalmente me estaban diciendo la verdad. Pero me sorprendió que mis padres no me lo hubieran dicho antes. Comencé a preguntarme y a sentir algo en el pecho. ¿Cómo fue posible que un gran secreto como ese todos me lo hubieran ocultado? Todos mis parientes sabían, mis primos, mis primas, tíos, todos menos yo. Y eso fue lo que más me hizo sentir desgustado. Por un tiempo puse las malas nuevas en la espalda de mi mente. Pasé a la vida cotidiana de lo más normal sin pensar realmente en lo que era ser adoptado. Nada en mi vida había cambiado. Estaba en la misma casa, con los padres, quienes eran la misma persona que me habían criado, y no había razón de preocuparme de ser adoptado. Sin embargo, cuando entré al colegio, llegué a tener la curiosidad sobre mis padres biológicos. Vi a los jóvenes que ya eran padres y les pregunté si por esa razón mis padres biológicos me habían puesto en adopción. Le pregunté a mi mamá al respecto. Ella me dijo que ya tenía la madurez como para saberlo todo. Mi madre me puso al corriente sobre mi historia. Mi padre biológico era un inmigrante ilegal. Él había venido a los Estados Unidos para trabajar como muchos otros. Mi madre biológica tenía solo 17 años y estaba todavía en la escuela. Ninguno de los dos estaba listos para ser padres y mi padre ilegal no podría ser un buen papá. De esa manera no tendría los recursos ni la estabilidad para criarme. Fue cuando decidieron ponerme en adopción. Encontraron una buena familia para mí.
Todo esto me llevó a pensar sobre los estudiantes que están teniendo niños siendo todavía niños. Yo era uno de esos bebés, producto de un encuentro más físico que amoroso, y a causa de él se me daría una vida diferente, desigual. Era algo con lo que tenía problemas de aceptar. Esos actos de juventud hicieron mi juventud y mis años en el colegio difíciles. Pasé mucho tiempo en la escuela, en clubes y deportes como el fútbol y el club de audiovisual, porque ya no tenía una gran relación con mis padres. Esas cosas eran mi prioridad. Como resultado de todo esto, mis grados, mis calificaciones se cayeron. No era más que un estudiante promedio C, sin importarme mucho si me graduaría o no. Pero un día, un orador vino a nuestra escuela y habló de su experiencia en el colegio. Había tenido un pasado áspero, lleno de muchos problemas familiares, pero él se esforzó mucho y finalmente se graduó y pasó a la universidad. Repentinamente cambió mi actitud, porque vi que otra persona había vencido tantos obstáculos. Fue cuando comencé a esforzarme mucho en la escuela y a tener objetivos en mi vida. Mis padres vieron la diferencia y estaban felices. Yo pude ver que ellos solo querían darme una mejor vida. El único pecado que ellos habían hecho fue corregir el error de mis padres biológicos y pusieron mucho esfuerzo en eso. Ya decidí que quiero ser un asistente social de colegio. Estudiaré con muchas ganas para poder así ayudar a otros como yo. Quiero orientar a las familias con niños adoptivos, así como el orador me inspiró y me fortaleció aquella tarde. Ahora ya estoy por graduarme de la preparatoria, a punto de ir a la universidad en NIU. Mis últimos años han sido muy duros, pero he aceptado de dónde vengo y creo saber a dónde voy y lo que puedo hacer con mi futuro. Y aquel pasado ahí quedó y ya no se puede borrar. De 100 latinos, 100 historias. Gracias, profesor, por compartirla. ¿Qué nos puedes comentar, Sherry? Bueno, la verdad, la reacción del chavo de saber a los 12 años que es adoptado es un choque, obviamente, ¿verdad? Y se siente como una traición, como lo explicó, ¿no? Que como todo el mundo sabía, solo él no. Uh-huh. Y eso pues, para un niño, para cualquier persona, saber que sus papás biológicos como no lo quisieron, ¿verdad? Es un hoyo en el corazón que crece. Y el hecho de que sus papás le pudieron explicar qué fue lo que pasó, como para darle un poco más información acerca de lo que pasó realmente, se da cuenta al último que la verdad fue un hecho de amor, Un acto de amor. un regalo que le dio Sí. que ellos le dieron a su hijo de haberle escogido unos papás que sí podrían crear y cuidarlo bien, ¿no? Pero es mucho portar como un niño, ¿verdad? De entender y tratar y sintonizar en la vida, ¿no? Sí. Qué difícil, y más a esa edad, ¿no? Donde estás buscando tu identidad, donde estás buscando ser Exactamente. aceptado, donde estás buscando encajar, que de repente te digan que no eres el que supuestamente pensabas que eras, ¿no? Entonces yo creo que sí es como un poco difícil, y yo había escuchado anteriormente de los secretos familiares, ¿no? De que muchas veces guardan secretos y que eso no es tan bueno. No, la verdad no. Y tarde o temprano salen a la luz y dependiendo qué tan graves son, pueden hacer más daño el más tiempo que uno espere, ¿no? De explicarles. Entonces la situación, él se sintió, me imagino, así como le explicó, se sintió como un poco tonto, ¿no? Que todo el resto del mundo, de la familia, sabía
y él no, Sí. como burlado, ¿no? Y eso pues, especialmente a esa edad, Así es. tratando de encontrarse, pues sí afecta bastante su situación. Yo creo que lo bueno fue que los papás pudieron manejar ya le habían dado como bases, ¿no? Que con mucho amor lo habían creado, porque él dice, ¿no? Sí. Que le habían dado un gran regalo. Entonces, la oportunidad que le dieron también sus papás biológicos de buscar una buena familia, o sea, que estuviera él seguro, ya no se sintió tan traicionado, yo creo. Sí. Pero qué importante. Y lo que pasa es que hay muchas escuelas de pensar, ¿no? De cuándo explicarle a un niño que sea adoptado o no, de qué forma, ¿verdad? Porque hay muchos tipos también de adopción, hay adopción abierta, hay adopción cerrada, hay como compartida, y entonces uno nunca sabe exactamente, pero ayudándole al niño desde chiquito a entender una situación siempre cuando le da la seguridad de su familia, ¿no? Quizás hubiera sido mejor, pero bueno, uno tiene que tratar con lo que tiene, ¿no? Entonces, si le decidieron decirle a los 12 años, pues hay que seguir con las consecuencias. Sí, por supuesto. Y aquí lo bueno es que estaba en la escuela, que estaba en actividades. Qué importantes son las actividades. Que los jóvenes pasen ese tiempo que tienen, pues en algo positivo, porque él pudo haber tomado otro camino, ¿no? Sí. Pero sí. Creo que tomó desde el punto de vista que lo cuenta y después, qué importante y qué responsabilidad, profesor, lo que decía de la persona que lo inspiró, del orador. Por eso todos nos están observando, y más nuestros hijos, ¿verdad? Y un orador que llega y le habla a todos los jóvenes y todo, ¿cómo le pudo cambiar la vida a ese chico? Entonces, usted, profesor, ¿qué nos puede comentar su experiencia? Porque usted, yo creo que es fuente de inspiración para muchos. Tratamos y por eso también tratamos de hacer estos eventos en la escuela, de llevar este tipo de motivadores profesionales, porque siempre lo dicen ellos y lo entendemos también todos, es que si de 500 alumnos pude ayudar a uno, ya valió la pena, ya valió la pena lo que pagó la escuela, el trabajo que le costó a esa persona ir hasta allá y todo. Entonces con uno Así es. vale la pena. Y es lo que también yo trato en la escuela, de mis 20 estudiantes que tengo, 30 estudiantes por cada clase, si por lo menos uno entiende mi mensaje, ya hice algo. Ahí se empieza el cambio, ¿verdad? Así se empieza con los cambios. Muchas veces piensan que es como en masas y multitudes, pero con uno que hagamos el cambio, con uno que se atreva a salir de sus problemas, pues va a ser muy bueno. Y muchas gracias. ¿Qué más pueden decir al respecto? Bueno, la verdad, lo importante es que cuando se trata de la identidad de uno, ese trabajo es algo que tiene que hacer uno mismo, ¿no? Entonces ya estaba a la edad perfecta cuando vino el orador, ¿verdad? Para que oyera ese mensaje y que lo pudo entender, y eso es, pues qué bueno que salió todo bien, ¿verdad? Como un rescate, así, ¿no? Sí. Y lo que hablábamos mucho en muchos de nuestros programas, y que como que es un factor que se repite, los embarazos en adolescentes, ¿no? Uno dice, ok, viéndolo a lo mejor desde como padres, bueno, mi hija ya va a ser más difícil de que estudie, pero todo lo que puede provocar, como él decía, hasta este momento todavía está impactando lo que mis papás biológicos decidieron cuando eran jóvenes. O sea, le está impactando porque no era lo mismo como si no hubiera sido adoptado, ¿no? Y muy pocas veces vemos de ese punto de vista. Siempre estamos viendo por el punto de vista de los papás. Así es. Y los abuelos. Así es, ¿no? Pero el bebé. Sí, el bebé ya grande, ¿no? Sí, fue muy interesante. ¿Hasta dónde puede impactar una decisión que tomas cuando eres joven?
Entonces, por eso, chicos, tenemos que pensar muy bien. Hay que pensarle bien. Y aquí lo que siempre en este país creo todos venimos para tener mayores oportunidades y también mayores comodidades incluso. Y siento que uno de los grandes problemas de los jóvenes de hoy aquí es que no aprecian todo lo que tienen. Y la mayoría de mis estudiantes tienen sus papás, tienen su papá y su mamá biológicos. ¿Y qué pasa? Que a veces están peleando con ellos. A veces cuando el papá o la mamá está atrás de ellos por sus calificaciones, por sus faltas y todo eso, y ellos no lo valoran. Y entonces ojalá que con este mensaje que les dio este muchacho, porque si los padres de este chavo no hubieran tenido una base sólida con él, a los 12 años, como decía usted, hubiera tomado otro camino. Sí. Entonces él tenía una muy buena base de amor, tenía una muy buena base de protección, y por eso no le afectó tanto. Imagínense si no hubiese sido el caso. Entonces, papás, entre mayor comunicación tengan con sus hijos, mejor. Y el amor no se demuestra nada más con cosas. Hay que tenerlo en claro. Y me gustaría el comentario de nuestra madre de familia. ¿Qué piensa de este asunto? Que a veces los hijos no saben, a veces no saben si su papá es su papá. A veces los papás están juntados, nada más así, y uno sí es la mamá, otro es el papá, y no lo descubren hasta después. ¿Qué puede decir usted de este Pues, tema? bueno, gracias por la invitación, maestro. Buenas tardes. La historia se me hizo triste, pero el final bonito. Ya en este tiempo se está viviendo todo eso, papás que no son los papás, jóvenes que se embarazan muy temprano, la mamá que se junta, se vuelve a juntar y hermanos, medios hermanos, y creo que todo eso afecta a los jóvenes y también la tecnología les ayuda también, la tecnología, el TikTok, el estar de ociosos también los lleva a drogas, es lo que le digo a mi hija, el estar de ociosos solamente los está llevando a las calles, a drogas. Entonces, como en esta historia el muchacho no estuvo de ocioso porque estuvo haciendo actividades en su escuela, entonces gracias a eso encontró al orador y pues agarró un buen camino, me gustó. Muchas gracias. Qué bueno. ¿Y algo más que quieras decir, Sherry? No, la verdad, así como dijo el maestro, que uno no se da cuenta lo que tiene, ¿verdad? En la casa hasta ya que sea más grande y eso desafortunadamente y afortunadamente es la manera que crecemos, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta ya después, ya cuando tenemos nuestros hijos, que debería de haberle escuchado a mis papás y todo, pero nunca es tarde, ¿verdad? No, nunca es tarde. Y algo que me gustó y que fue como terminaron la historia, es de que él acepta de dónde viene y entonces dice que cree saber a dónde va. Qué importante saber de dónde venimos, ¿verdad? Qué importante es entender, porque eso nos va a llevar a que tengamos, saber a dónde ir y nuestra dirección. Y también al último dice que ya el pasado ahí quedó y ya no se puede borrar. Entonces, es una manera de seguir adelante, de seguir, dar el brinco. Es tener una base sólido para es. poder brincar, ¿no? Brincar. Y si no tienes eso, pues te lleva todo, ¿no? Sí. Entonces es muy importante saber de dónde vienes. Pues muchas gracias a todos, gracias a ustedes, gracias a nuestra madre de familia que vino aquí y pues los invitamos a quien quiera unirse, muchas gracias. También, profesor, si alguien quiere mandar una historia, ¿verdad? Si alguien quiere compartir su historia, estamos ahí en la escuela, en Elgin High School. Mi nombre es Raúl Castillo y simplemente busquen a un alumno de esa escuela que crean que sepa de alguien más o que quiera contar su historia, porque cuando contamos lo que traemos dentro es una forma de empezar a sanar. Cuando lo guardamos todo, entonces se puede podrir, así es que cuidado con eso. Sí, pues muchas gracias y muchas gracias a todos por conectarse y por ver una historia más de 100 historias. Gracias. Nos vemos para la próxima.